Charismatic renewal and ecumenical grace. Father Raniero Cantalamessa and Father Peter Oken. Raniero Cantalamessa is an Italian priest, theologian, and a preacher of the order of Capuchin Friar Minor. In 1969, he left teaching in the Catholic University in Milan and started devoting himself entirely to the ministry of the word and the prayer across many countries in the world. He called it the Second Coming Paul, and since early 1980 has become preacher of the papal household. Father Peter Oken is a British theologian and historian of the Catholic Charismatic Renewal and the Pentecostal movement in the 20th century. Oken has been active in the charismatic movement since 1961. He served as executive secretary of the Society for Pentecostal Studies from 1988 to 1997. Currently he serves as a member of the Theology Commission for the International Catholic Charismatic Renewal since 2003. Quando hai visitato vuestros países, when I visited all your countries, me habéis dato la bienvenida. You have welcomed me. In tantos países. In so many countries. Hoy tengo la alegría de dar yo la bienvenida a todos vosotros. Today I got the joy to welcome all of you. Hay un detalle en las apariciones de Jesús resucitado. There's a little detail in the apparitions of when Jesus is risen. Que puede ayudarnos a entender qué ha hecho la renovación carismática, qué cambio ha producido en nuestra vida. That can help us to understand the change that the renewal has operated in our lives. El detalle es esto. This is the little detail. Las personas que encuentran el resucitado, the people that meet the risen Christ, al principio no lo reconocen. At the beginning, they don't recognize him. Por ejemplo, María Magdalena, la mañana de Pascua, encuentra a Jesús. For example, Mary Magdalene, in the morning
morning she meets Jesus y habla con Jesús resucitado, and she speaks to the risen Jesus. pero sigue llorando, But she keeps crying. nada ha cambiado. Nothing has changed. Hay un momento cuando Jesús pronuncia su nombre, There is a moment when Jesus says her name, María. Maria. Jesús tiene una manera de pronunciar nuestro nombre que es única. Jesus has got a special way to pronounce our name that is unique. En este momento todo cambia. And in this moment, everything changes. María lo reconoce, Mary recognizes him no llora más and she stops crying. y se precipita a llevar la buena nueva a los And apóstoles. she starts taking the good news to the apostles. Lo mismo pasa con los discípulos de Emaús. The same happens with the disciples, the Emmaus disciples. Ellos andan con Jesús resucitado They start walking with the risen Jesus durante horas, for many hours. pero nada cambia. But nothing changes. Siguen teniendo una cara muy triste. They keep these long faces. A pesar del hecho que están hablando y caminando con Jesús. In spite of the fact that they are walking and they are being with Jesus. También aquí hay un momento Here also there is one moment cuando Jesús rompe el pan, when Jesus breaks the bread que sus ojos se abren, and their eyes open lo reconocen and they recognize him y todo el mundo ha cambiado. and everybody has changed. Se olvidan que es noche, They forget that it's es night, peligroso andar de noche. that it's dangerous to be walking about in the night. Regresan a Jerusalén a llevar la buena nueva a los apóstoles. And they go back to Jerusalem to tell them the good news to the apostles. Lo mismo pasa cuando Jesús se manifiesta en el lago de Tiberíades. And the same thing happens in the lake of Los Tiberias. apóstoles están en el barco, The apostles are in the boat, hablan con Jesús en la orilla, they start talking to Jesus on the shore, pero siguen siendo muy decepcionados but they are disappointed porque no han pescado nada. because they haven't catch anything. Hasta el momento cuando uno de los discípulos And there is one moment when En el one of the barco. disciples, lo reconoce, when he's in the boat, he recognizes him, indicando a Jesús en la orilla, and then he points at Jesus on the shore dice en voz baja a los demás, and says to the others, whispers to the others, es el Señor, "It's the Lord," y todo cambia. and everything changes. Ellos se echan el agua para llevar primero. And they throw themselves into the water because they want to get there first. ¿Qué tiene que decir este detalle a nosotros? What is this small detail saying to us? Los cristianos We Christians, andan con Jesús en la vida. the Christians walk with Jesus all the time in their lives. Están bautizados, They are baptized, reciben la Eucaristía. they receive the Holy Eucharist. Entonces nosotros somos como los discípulos de Emaús, que en la vida caminan con Jesús. So we are like the disciples of Emmaus, that we walk with Jesus in our life. Muchas veces nos parecemos a los discípulos ante este momento mágico, But we are sometimes like the disciples before this magic moment, antes de reconocer a Jesús. before we recognize Jesus. Y por eso la mayoría de los cristianos están tristes. And that's why most Christians are very sad. Los demás no pueden decir mirándolos, estos han hallado algo en la vida. Others are not able to say about us, these people have found something in their lives. Para muchos de nosotros, For many of us, la renovación carismática ha sido el momento cuando todo ha cambiado. charismatic renewal has been the moment when everything has changed. Cuando hemos reconocido que es el Señor, And we have recognized that it's the Lord, que está vivo, that is alive, que no es más un conjunto de ideas, de dogmas, it's not a group of ideas or dogmas, sino una persona viva, it's a living person presente. that is present. Por ejemplo, For example, Él está aquí en medio de nosotros. He is here in the midst of us, No solamente porque hay la Eucaristía aquí, not just because
practice in the Eucharist. sino porque Él ha dicho, donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, yo estoy allí. So he has said, where 2 or 3 people are gathered in my name, I'm there. ¿Por qué no reconocer y aclamar la presencia de Jesús en medio de Why nosotros? should we acclaim and recognize the presence of Jesus in the midst of us? Verdad que la renovación carismática ha sido este momento mágico cuando todo ha cambiado en nuestra vida. Like the renewal has been for us that magic moment where everything has changed in our lives. Y esta es la gracia, la corriente de gracia que tenemos que llevar a nuestros hermanos y hermanas. And this is the current of grace that we need to take our brothers and sisters. Me han pedido de hablar en este seminario de la gracia y la unidad en la renovación carismática. I've been asked to talk in this seminar about the grace of unity in the charismatic renewal. Yo tendré la oportunidad de hablar, de decir mi opinión acerca de esta gracia ecuménica. I will have the opportunity to give my opinion about this ecumenical grace Sábado en la tarde, on Saturday afternoon, porque Papa Francisco me ha pedido de dar un anuncio en este momento. because Pope Francis has asked me to say something at that moment. Aquí me limito a compartir con vosotros un poco mi experiencia, Here I just want to share with you a little bit my experience. es decir, cómo la renovación carismática ha sido una gracia ecuménica para mí. I want to share how the charismatic renewal has been an ecumenical grace for me. Yo he estudiado teología antes del concilio. I studied theology before the council, En nuestros libros, los cristianos de otras confesiones and in our books, Christians from other denominations, eran siempre nombrados adversarios. so they were always called the adversaries. Cuando recibí la gracia de bautismo en el Espíritu, When I received the grace of the baptism in the Holy Spirit, fue en 1977, it was in 1977. había una conferencia ecuménica carismática en Kansas City, en los Estados Unidos, And there was a charismatic ecumenical conference in Kansas City in the United States. Yo había llegado allí parte como curioso de la renovación carismática y en parte como crítico. I had arrived there because I was a little bit curious about the charismatic renewal, and also in part because I was a little bit critical as well. Habían cosas que yo como estudioso de las orígenes cristianas no podía dudar que eran lo mismo que pasaban en la primera comunidad cristiana. There were some things that I was studying, like the first Christian communities, so I could see that some things were the same. There were the same things that were happening there. Pero habían algunas expresiones, especialmente de los pentecostales, que no estaba listo para entender. But there were some things, like from the Pentecostals, that I wasn't ready to understand. Entonces decía, esto es bien, esto no menos bien. So I would say, well, this is good, but this is not that good. El amor para la unidad de los cristianos Love is essential for the unity of Christians. me vino junto al bautismo en el Espíritu. So this love came to me with the baptism in the Holy Spirit. Poco a poco me di cuenta que cambiaba mi relación, mi actitud hacia los cristianos de otras confesiones. Suddenly I realized that my attitude was changing towards Christians of other denominations. Un poco después fui nombrado miembro de la delegación católica para el diálogo con las iglesias pentecostales. Later on, I was appointed for the dialogue with Christians from Pentecostal churches. Y allí empecé a conocer de cerca a estos hermanos. And there I started getting to know better these brothers. A pesar de las diferencias doctrinales e institucionales, And in spite of all the doctrinal differences and institutional differences, había un tal espíritu de amistad entre there nosotros. was a great fellowship among us. Cuando estábamos alrededor de una mesa discutiendo, When we were discussing around the table,
las diferencias parecían insurmontables. Like the differences, they just look like really strong, really Pero difficult. cuando íbamos a la capilla y oramos juntos, But when we went to the chapel and we prayed together, parecía que no había diferencia alguna. it looked like there was no difference. Ahí empecé a darme cuenta que el ecumenismo espiritual tiene que preparar el camino al ecumenismo, a la unidad doctrinal. And then I realized that the spiritual ecumenism needs to prepare the way to the doctrinal ecumenism. Al mismo tiempo fui nombrado predicador de la Casa Pontificia At the same time, I was named the papal preacher en 1980. in 1980. ¿Sabéis qué significa predicador de la Casa Pontificia? Do you know what it means to be the papal preacher? Significa que el Papa es tan humilde It means that the Pope is so humble que cada viernes por la mañana, that every Friday morning, Adviento y Cuaresma, in Lent and Advent, deja todo de lado he leaves everything else y va a escuchar la charla de un simple sacerdote de la Iglesia Católica. and he goes and listens to a talk of a simple priest in the church. Papà, io passé 25 años con Juan Pablo II, I was 25 years with John Paul II. por 8 años me soportó Papa Benedicto, 8 years, put up with Benedict, put y up with como me. Papa Francisco amo mucho sufrir, me ha confirmado. And Pope Francis loves suffering, so he has confirmed me on the post. Ningún predicador ha durado tan largo There's no preacher that has lasted so long. e io tengo una explicación por esto. And I've got an explanation for this. Los últimos 3 papas The last 3 popes, son muy sabios they are very wise. y se han dado cuenta And they have realized que este es el lugar donde Padre canta la misa, that this is the place where Canta la Mesa goes. puede hacer menos mal a la iglesia. And this is the place where he can do less harm in the church. Poco a poco, So little by little, hermanos de otras denominaciones there are brothers from other denominations. empezaron a invitarme a dar retiros. They started inviting me to preach for them, to preach retreats. Ellos se han dado cuenta que el mismo espíritu estaba entre nosotros. They realized that we have the same spirit. Voy a compartir algunas experiencias que en este momento recuerdo. And so now I'm going to share some experiences that I remember. Fui invitado muchas veces en los países escandinavos. So I was invited many times to the Scandinavian countries. He dado un retiro a 70 pastores luteranos en Suecia So I gave a retreat to 70 Lutheran pastors in Sweden sobre la carta a los romanos. About the letter to the Romans. Son luteranos que piden a un católico de comentar la carta a los romanos, es algo milagroso. This is so the Lutherans that ask for a Catholic to preach on the letters to the Romans. It's a De miracle. nuevo muestra la humildad de estos hermanos. And again, it shows the humility of these brothers and sisters. Una experiencia me ha quedado en el corazón. There is this experience that I really keep in my heart. En Estocolmo hubo una manifestación cristiana. In Stockholm, there was some kind of Christian demonstration. Cada iglesia salía de una calle hacia el centro de la ciudad. So there was people from churches would go from a street to a street in the center. Como católicos, nosotros también íbamos hacia el centro. So as Catholics, we also went towards the center of the city. De diferentes calles, todos llevaban al centro.
So from all different streets from the city, all the cities were taking us to the city center. Hasta que una vez que éramos al centro parecía una sola iglesia. So when we got to the center, it was like if we were just one church. Era una profecía. It was like a prophecy. Si un día los cristianos serán reunidos, If one day all the Christians like get united, será de esta manera. it will be in this way. Cuando todos nosotros estamos andando hacia el centro. When all of us just start walking towards the center. El centro es Jesús resucitado. And Jesus is the center, the risen Jesus. Imaginad qué pasa con los rayos de una rueda. Imagine what happens with a wheel, with the spires that come out. Seguid mentalmente el movimiento de los rayos desde el centro hacia la circunferencia. So if you follow the movement from the center towards the outside, ¿Qué pasa? what happens? A medida que se alejan del centro, If they go far away from the center, se alejan también entre ellos, they start getting far away from each other, hasta acabar en puntos muy distantes en la circunferencia. until they get to points that are really far away from each other. Ahora seguid mentalmente el movimiento de los rayos desde la circunferencia hacia el centro. So if you follow the movement from the outside circle towards the center, what happens? A medida que se acercan al centro, As you get closer to the center, se acercan también entre ellos, they get closer to each other as well. hasta que al final son un punto solo. So what happens in the end, they get together in one point. Y esto sería el corazón, el alma sola y el corazón solo entre los cristianos. And this would be like the one heart, the one soul of the Christians. And we are... Nosotros somos en este camino. We are in this path. Y el Papa Francisco ha tenido una idea profética. Pope Francis has had a prophetic idea Cuando ha querido dar a este jubileo una impronta, un estilo tan ecuménico. when he has wanted to give this jubilee like ecumenical style. Porque estoy convencido que él está movido por el Espíritu Santo. Because I'm convinced that he's really moved by the Holy Spirit. En el mundo de hoy no tiene más sentido que los cristianos sean separados y enemigos. In today's world, it doesn't make sense anymore that Christians are separated and not together. Para el mundo somos todos cristianos. For the world, we are all Christians. El mundo secularizado no distingue entre católicos, anglicanos, luteranos, pentecostales. Secular world doesn't distinguish between Catholics, Protestants, Lutherans, Anglicans. En algunos países los cristianos son matados, In some countries, Christians are killed, no porque son católicos o protestantes, not because they are Catholic or because they are Protestant. sino porque son cristianos. They are killed because they are Christians. En sus ojos somos ya una cosa sola. In his eyes, we are only one. Y es una vergüenza si no lo somos en la realidad. And it's a shame if we are not in reality. El deseo más fuerte del corazón de Jesús The strongest desire of the heart of Jesus es que sus discípulos estén unidos. is that his disciples are Hay united. un ecumenismo del amor que puede ya ser realizado por ahora. There is an ecumenism of love that can happen now. Antes de concluir, quería compartir otra experiencia que he tenido con los hermanos de otras denominaciones. Before I finish, I would like to share an experience that I've had with brothers from other denominations. En el noviembre del 2015 In November 2015, recibí la invitación del arzobispo de Canterbury I received the invite of the Archbishop of Canterbury de dar la homilía
So I was asked to give the Durante homily la misa en Westminster, during Mass in Westminster, en la ocasión de la inauguración del Sínodo General de la Iglesia Anglicana, and it was the occasion of the inauguration of the Synod of the Anglican Church, en la presencia de la reina de Inglaterra, and the Queen, in the presence of the Queen Elizabeth, que estaba delante de mí. and she was there in front of me. Y después de la misa, la reina hizo esta observación. And after the Mass, the Queen said this: Si un católico ha sido invitado a hablar en Westminster en la misa anglicana, if a Catholic has been invited to preach in the Anglican Mass, esto quiere decir que hemos hecho un gran recurso. this means that we have really, something has really changed. Damos glorias al Espíritu Santo, So we give glory to the Holy Spirit, porque como yo he realizado en mi vida, because in the same way that in my life, así se puede constatar en toda la iglesia. in the same way that this has happened in my life, we can certify, we can verify that this can happen in the whole church. El Espíritu nos empuja hacia la unidad. The Holy Spirit is pushing us towards unity. Damos glorias al Señor So we give glory to the Lord, y proclamamos juntos el señorío de Cristo. and we proclaim together the Lordship of Christ. Tal vez recordáis que tengo una manera muy querida para proclamar juntos el señorío de Cristo. Perhaps you remember that I've got like a very dear way to me to proclaim the Lordship of Christ. Consiste en proclamar juntos un versículo de la carta a los Romanos, And it is like proclaiming together a verse from the letter to the Romans, donde San Pablo dice: where St. Paul says, si con tus labios tú proclamas que Jesús es el Señor, if you proclaim with your lips that Jesus is the Lord, en tu corazón crees que Dios le ha resucitado de entre los and you muertos, believe in your heart that God has risen him from the dead, tú serás salvo. you will be saved. ¿Queréis ayudarme a hacer resonar este querigma aquí? Would you like to help me to say this here? Aprended estas dos frases. So you need to learn these two sentences. Jesús es el Señor. Jesus is Lord. Segunda frase, Dios le resucitó de entre los The muertos. second sentence, that God raised him from the dead. Ahora, por favor, sin traducción. Después haremos en inglés. Primero en español. A mi primer signo gritáis, Jesús es el Señor. Al segundo signo gritáis, Dios le resucitó de entre los muertos. ¿Listos? Ahora, de pie proclamamos el señorío de Cristo. Si con tus labios tú profiesas que Jesús es el Señor. y en tu corazón crees que Dios resucitó entre los muertos. tú serás que el mundo entero será y la renovación carismática también será. Ahora, silencio los españoles, los de lengua inglés me siguen. Please learn these two short phrases, English-speaking brothers. Jesus is Lord. Jesus is Lord. God raised him from the dead. God raised him from the dead. So at my first sign, you shout, Jesus is Lord. The second sign, God raised him from the dead. It's a kerygma, it's a profession of faith, not a joke. If with your lips you proclaim that, Jesus is Lord. and in your heart you believe that, God raised him from the dead. you are what? Saved. The whole world will be Saved. Amen. Thank you. Amen.
Well, this is a second talk on renewal and ecumenism. Esta segunda charla es sobre la renovación y el ecumenismo. I feel that I should approach this through the younger generation. Creo que debería dirigirme a esto a través de los lentes de una generación joven. And there are several reasons for doing this. Y hay muchas razones para hacer esto. The first is the Holy Father has chosen as the theme for the next Synod of Bishops in 2018. La razón es que el Santo Padre ha elegido para el Sínodo de los Obispos en el año, sobre el Sínodo de los Obispos para los jóvenes en el año 2018, Young people, the faith and vocational development. los jóvenes y su desarrollo en la fe. A second reason is young people La segunda razón more mobile than their elders. es que los jóvenes tienen más movilidad que sus mayores, They travel more. viajan mucho más, They mix more easily with people who are different from themselves. se relacionan mucho mejor con aquellas personas que son diferentes a ellos, And that includes other Christians. y eso también incluye a otros cristianos. The third reason is personal. La tercera razón es personal. Young people have had an increasing place in my own ministry in the last 20 years. Creo que los jóvenes cada vez han tenido un lugar más importante en mi propio ministerio en los últimos años. And I always try to present an ecumenical vision. Y siempre intento presentar una visión ecuménica. And I'm excited by the number of young Catholics Y estoy muy entusiasmado por el número de jóvenes católicos who are really committed to Christian unity que están realmente comprometidos con la unidad cristiana, without any weakening of their Catholic loyalty. sin ningún debilitamiento de su lealtad católica. I approached this subject through a remarkable priest from Poland. Voy a hablar de este tema a través de un sacerdote, a través de los ojos de un sacerdote extraordinario de Polonia, Now a candidate for beatification, que es ahora candidato para la beatificación, who had a huge influence on young Polish people in the 1960s and 70s. que tuvo una gran influencia para los jóvenes católicos en los años 60 y 70. His name was Franciszek Blatnicki. Su nombre fue Franciszek Blatnicki. As a young man, a zealous young Catholic, Como un hombre laico, he was sentenced to death by the Nazis. fue sentenciado a muerte por los nazis. He promised to dedicate his life to the Lord if he was spared. Él le prometió que iba a dedicar su vida al Señor si el Señor le salvaba la vida. And very unusually with the Nazis, he was spared. Y algo muy raro con los nazis, pues no lo mataron. And he became a priest. Y entonces se hizo sacerdote. I mentioned Father Blatnicki Menciono al padre Blatnicki because in communist Poland in the 1970s, porque la Polonia comunista de los años 70 he understood what Pope Francis has now written in Evangelii Gaudium él entendió lo que el Papa Francisco ha escrito ahora en Evangelii Gaudium, about how we can reap from what the Holy Spirit has sown in the other Christians. sobre cómo podemos cosechar lo que el Espíritu Santo ha sembrado en otros cristianos. Father Blatnicki saw that evangelical Christians know how to evangelize. El padre Blatnicki vio que los evangélicos cristianos sabían cómo evangelizar, They know how to bring people to conversion. sabían cómo llevar a las personas a la conversión. And more he saw than among us Catholics. Y de manera más efectiva entre nosotros, los católicos. So he invited people from two Protestant evangelical organizations Así que invitó a personas de dos organizaciones evangélicas to come and train young Catholics in how to evangelize. que enseñasen a evangelizar a algunos jóvenes católicos. His only condition to which they agreed was not to do anything to undermine the Catholic faith of the young Catholics. La única condición que les puso es que no tenían que hacer nada para socavar la fe católica de aquellos jóvenes. And these evangelical Christians who did this
Y aquellos cristianos evangélicos que hicieron esto, they understood that they were helping in the renewal of the Catholic Church. entendieron que ellos estaban ayudando a la renovación de la Iglesia Católica. One interesting detail, Un detalle muy interesante. not surprisingly perhaps, many Polish bishops were less than enthusiastic about this plan. De manera un poco sorprendente, pues había algunos obispos polacos que no eran tan entusiastas sobre este plan. But the bishop who mattered most, because Father Blatnitsky was based in his diocese, Pero el obispo que más importaba, porque el padre Blanitsky estaba en su diócesis, this bishop gave his full approval. este obispo dio su total consentimiento. And that bishop was Cardinal Karol Wojtyla of Krakow, Y aquel obispo era el cardenal Karol Wojtyla de Cracovia. later John Paul II. Más tarde, Juan Pablo II. I want to share something of my experience of teaching young evangelical Christians in discipleship formation programs. Quiero compartir algo de mi experiencia de enseñar a jóvenes evangélicos cristianos en programas de formación de discípulos. Several times I've received these invitations Muchas veces he recibido estas invitaciones to teach young evangelical Christians para enseñar a jóvenes evangélicos who normally have never ever heard a Catholic priest preach or teach. que nunca habían oído a un sacerdote católico enseñar y predicar. So the challenge, what to say to them, what should I teach? Y entonces pensaba, pero pues ¿qué debo decirles? ¿Qué les puedo enseñar? I can't go in and teach a section of the catechism. No puedo enseñarles una sección del Well, catecismo, I knew I had to start from the Bible, pero sabía que tenía que empezar con la Biblia. and the teachings had to be deeply biblical. Y las enseñanzas tenían que ser profundamente bíblicas. And immediately they recognized this. They had no problem with being taught by a Catholic. Y entonces se dieron cuenta de que reconocieron esto y no tenían ningún problema en que les enseñase un católico. But the teaching had to come from experience of the Holy Spirit in the renewal, La enseñanza tenía que venir de la experiencia del Espíritu Santo en la renovación. the Spirit that reveals Jesus Christ to the glory of the Father. El Espíritu que nos revela a Jesús para la gloria del Padre. I wanted the teaching to reflect the Catholic sense for wholeness, for fullness, Quería que la enseñanza reflejase el sentimiento de la Iglesia Católica de la totalidad, de la plenitud, the fullness of God's revelation, la totalidad de la revelación de Dios, the full plan of God. el plan completo, pleno de Dios, The Apostle Paul calls the mystery of Christ. que el apóstol Pablo llama el misterio de Cristo. And the teaching that I've found to be most effective, that I've always repeated, Y la enseñanza que encontré que era la más esencial es la que siempre is repetía, one on what I call the three cries of the Holy Spirit. que son los tres gritos del Espíritu Santo. In the New Testament, there are three cries or utterances of Christians En el Nuevo Testamento estos tres gritos o declaraciones de los cristianos that come from the Holy Spirit que vienen del Espíritu Santo and can only be made through the Holy y Spirit. que solamente pueden hacerse a través del Espíritu Santo. Each one of these cries expresses something of the heart of God. Cada uno de estas aclamaciones expresa algo del corazón de Dios, God's priorities, la prioridad de Dios, what He wants to hear from our lips. lo que Él quiere oír de nuestros labios. They all belong to worship. Todos pertenecen a la oración, They declare the praises of the Lord, declaran las alabanzas del Señor, characteristic of the renewal, una característica de la renovación, and proclaim together they create and deepen unity. y cuando las proclamamos juntos crean una unidad, hacen que profundicemos What en la are unidad. these three cries of the Holy ¿Y Spirit? cuáles son estos tres clamores del Espíritu Santo? The first is Abba, Father. El primero es Abba, Padre. This comes in Romans 8:15, Esto lo vemos en Romanos 8:15, Galatians 4:6. en Gálatas 4:6. St. Paul tells us we cry out Abba, Father, San Pablo nos dice que decimos Abba, Padre, because we have received the spirit of sonship, porque hemos recibido el espíritu de hijos and because God has sent the spirit of His Son,
into our hearts. y porque Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones. This is what we experience in baptism in the Holy Spirit. Y esto es lo que experimentamos en el bautismo en el Espíritu Santo. When we cry, Abba, Father, with other Christians, Cuando clamamos Abba, Padre, con otros cristianos, into whose hearts the same Spirit has been poured, en aquellos cristianos en los que el mismo Espíritu Santo ha sido derramado, we truly know them as sisters and brothers in Jesus. realmente los conocemos como nuestros hermanos y hermanas en Jesús. The second cry of the Holy Spirit, La segunda declaración We've del just- Espíritu, made it a few moments ago, la acabamos de hacer hace unos momentos. is Jesus is Lord. Es Jesús es Señor, Because Paul writes in 1 Corinthians 12:3, porque Pablo nos dice en 1 de Corintios 12:3, no one can say that Jesus is Lord nadie puede decir que Jesús es el Señor except by the Holy Spirit. sino por el Espíritu Santo. In the first years of the renewal, En los primeros años de la renovación, this was a slogan often displayed on banners. esto es algo que veíamos muchas veces en nuestras pancartas. In the halls where conferences were held, there was often a big banner that proclaimed, Jesus is Lord. Cuando teníamos nuestros encuentros, pues había pues, como un gran cartel que decía Jesús es Señor. This is a cry of victory, Esto es un grito de victoria. declaring the victory of Jesus on the cross, Declaramos la victoria de Jesús en la cruz, his victory over all sin, su victoria sobre todo pecado, over death, sobre la muerte, over Satan. sobre Satanás. We declare that Jesus is the living Lord. Declaramos que Jesús es el Señor que está vivo. He is Lord now, Es el Señor ahora and we owe him worship. y debemos adorarle. At the name of Jesus, every knee should bow Al nombre de Jesús toda rodilla se doble, in heaven and on en earth el cielo y en la tierra, and under the earth, y bajo la tierra, and every tongue confess that Jesus Christ is Lord, y toda lengua confiese que Jesús es el to the Señor, glory of God the Father. para gloria de Dios Padre. And when we proclaim this with other Christians, Y cuando proclamamos esto con otros we break cristianos, down the walls of division. lo que hacemos es romper los muros de la división. The third cry of the Spirit El tercer grito del Espíritu, is, Come, Lord Jesus. ven Señor Jesús. This is the cry the Holy Spirit forms in our hearts, Este es el grito que el Espíritu Santo forma en mentioned nuestros in Revelation corazones 22, y que está, lo vemos en el Apocalipsis 22. where it's the cry of the Spirit and the bride. Es el grito del Espíritu y de la esposa. It is the cry that the Holy Spirit teaches the church. Es el clamor que el Espíritu Santo le enseña a la iglesia. The cry the Holy Spirit forms in the church. El clamor que el Espíritu Santo And forma it en is la at the iglesia. heart of the Y liturgy. está en el corazón de la liturgia. And we need to realize this more. Y tenemos que darnos cuenta de esto más. There is a statement in the Catechism, Hay una afirmación en el Catecismo, para 1130. en el párrafo 1130, Since the apostolic age, desde la era apostólica, the liturgy has been drawn towards its goal la liturgia es atraída hacia su término by the Spirit groaning in the church, por el gemido del Espíritu en la iglesia. Maranatha. Maranatha. See, without the Holy Spirit, we will have no desire to say, Come, Lord Jesus. Sin el Espíritu Santo no tendremos ningún deseo de decir, ven Señor Jesús. There are many songs in the renewal that illustrate this. Hay muchas canciones en la renovación que nos hablan de esto. People sing about the promise of the coming of the Lord in glory, La gente canta sobre la promesa de la venida del Señor en gloria, in a way that comes right from the work of the Holy Spirit in people's hearts. que viene realmente de esa obra que el Espíritu Santo está haciendo en los corazones de las personas. It is the cry that the Spirit forms within us for the fullness of salvation. Es el clamor que el Espíritu forma dentro de nosotros para llegar a la plenitud de la salvación. Come, Lord, and tread your enemies underfoot. Ven, Señor, y aplasta
a tus enemigos bajo tus pies. Come, Lord, and wipe away all tears. Ven, Señor, y seca toda lágrima. Come, Lord, and raise all the faithful departed to the glory of the resurrection. Ven, Señor, y resucita a todos, a los fieles que se han ido a la gloria de la resurrección. After teaching in these evangelical schools, Después de enseñar en estas escuelas evangélicas, I found that one reason they liked my teachings descubrí que una de las razones por las que les gustaban mis was I was enseñanzas bringing things they didn't hear from their other teachers. era que yo traía cosas que no estaban oyendo de otros maestros. My teachings tended to be more historical Mis enseñanzas solían ser más históricas and had more sense of God moving all history towards its y fulfillment. tenían más el sentido de que Dios estaba moviendo toda la historia hacia su plenitud, Including Israel and the church. incluyendo a Israel y a la Iglesia. And in a framework that is Trinitarian, Y en un marco que es trinitario, Christ-centered, centrado en Cristo, Spirit-directed, dirigido por el Espíritu and kingdom-oriented. y orientado hacia el reino. Many of the other teachers Muchos de los otros profesores focused on what I call how-to questions. se centraban en lo que yo llamo los temas el cómo. How to hacer, evangelize, cómo evangelizar, how to form cómo leaders, formar líderes, how to intercede. cómo interceder. And these are all strengths of evangelical Christians from Y esta- which we can learn. Y estas son todas fortalezas de los cristianos evangélicos, de los que podemos aprender. But there's something we bring as Catholics. Pero hay algo que nosotros aportamos como católicos. It's to do with wholeness. Tiene que ver con la totalidad, It's to do with the wholeness of the human. tiene que ver con la plenitud, la totalidad del ser humano, It's to do with the wholeness of society tiene que ver con la totalidad de la sociedad and the wholeness of the cosmos. The wholeness of y the la cosmos. totalidad de los evangelios. Now, we should do together with other Christians the things the Spirit enables us to do. Y deberíamos hacer con otros cristianos las cosas que el Espíritu Santo nos permite, nos capacita para hacer. And one of the hallmarks of the renewal is praise. Y una de las cosas importantes de la renovación es la alabanza. And with this, the gift of tongues, Y con esto, el don de lenguas, speaking in tongues and hablar en singing in lenguas tongues. y cantar en lenguas. Because in the gift of praise, Porque en el don de la alabanza, the gift of tongues has a special place. el don de lenguas tiene un lugar especial. Praying in tongues enables us to pray beyond what we can understand. Rezar en lenguas nos ayuda a ir más allá de lo que podemos entender. This is a huge asset when we are unsure how to pray. Este es un gran recurso cuando no sabemos cómo rezar. When you do, how do I pray for this, Lord? Cuando decimos, pero ¿cómo puedo rezar por esto, Señor? Big problems, big tasks, Es un problema enorme, es una tarea enorme. and the huge problem of Christian division. Este gran problema de la división cristiana. We think of that passage in Romans 8, Pensamos en el pasaje en Romanos 8, for we do not know how to pray as we ought, porque no sabemos rezar como debemos, but the Spirit Himself intercedes for us with sighs too deep for words. pero el mismo Espíritu intercede por nosotros con gemidos Because inefable. Christian unity is one area where we do not really know how to pray. Así que la unidad cristiana es un área en la que en realidad no sabemos cómo rezar. The divisions are so long, so deep. Las divisiones son desde hace tanto tiempo, tan profundas, We do not know how to move forward. no sabemos cómo avanzar. We seem so small. Parece que nosotros somos tan pequeños The walls of division so big. y los muros de la división tan grandes. We can think, not helpfully, in a way, how can we do anything to overcome the hostilities and disagreements of centuries? A veces pensamos, pero ¿cómo podemos hacer algo para solucionar las hostilidades que han estado ahí durante siglos? Well, first we pray in the Spirit, Antes que nada, rezamos en el Espíritu. allowing Jesus to express His heart through our lips. Dejamos que Jesús exprese su corazón a través de nuestros labios. And to this prayer in the Spirit, singing adds a further dimension.
Y cuando esta oración en el Espíritu, cuando cantamos, pues añade una dimensión mayor. We allow the Spirit to form our melody Permitimos que el Espíritu cree una melodía that will harmonize with all the others. que armonizará con todos los demás. And every time a gathering of Christians sing in the Spirit, Y cada vez que hay un grupo de cristianos que canta en el Espíritu, we are enacting a picture of how God reconciles diversity estamos representando una imagen de cómo Dios reconcilia la diversidad and forms this diversity into a rich harmony. y forma en esta diversidad una rica armonía. When we come together with other Christians Cuando nos reunimos con otros cristianos baptized in the que Spirit, están bautizados en el we Espíritu, should pray in tongues deberíamos rezar en lenguas and proclaim these cries of the Spirit that reflect the heart of God and the priorities of the Spirit. y proclamar estos gritos del Espíritu que reflejan el corazón de Dios y las prioridades del Espíritu. Maybe the third cry for the coming of the Lord Quizá la tercera is the one we make least. afirmación sobre la venida del Señor es la que hacemos menos. May be because we haven't had so much teaching on it. Quizás sea porque no hayamos tenido mucha enseñanza, mucha formación sobre But esto. there's more in the New Testament on the second coming of the Lord Pero hay más en el Nuevo Testamento sobre la than on segunda many venida, subjects we teach about frequently. más sobre la venida del Señor que sobre muchas cosas sobre las que normalmente enseñamos. But this prayer, "Come Lord Jesus," is so important Pero esta oración, ven Señor Jesús, es tan importante because we are saying amen to God's whole plan porque estamos diciendo amén a todo el plan de Dios and its completion. y a su finalización. It is our deepest hope. Es nuestra esperanza más profunda. Here too we also do not know how to pray. Y aquí en esto tampoco sabemos cómo rezar. How can we know how to pray for the Lord's coming in glory ¿Cómo vamos a rezar por la venida del Señor en gloria? unless we're taught by the Holy A Spirit? menos que estemos impulsados por el Espíritu Santo. Finally, I want to say a few things about forming the young generation. Solamente quiero decir unas pocas cosas sobre formar a la generación más joven. On the day of Pentecost, St. Peter cites the prophet Joel. El día de Pentecostés, Pedro cita al profeta Joel. Your young men shall see visions, your old men shall dream dreams. Tus jóvenes verán visiones y tus ancianos soñarán sueños. I could say I have a dream about the young men and the young women. Pues yo podría decir que tengo un sueño sobre los chicos y las chicas jóvenes. My dream is that a new generation can be formed Mi sueño es que la nueva generación que that formemos does not have to go through the stripping off of anti-Protestant and anti-ecumenical attitudes. no tenga que deshacerse de estas actitudes antiprotestantes y antiecuménicas. It does not need this purification because they've been taught to love other Christians from the moment of their conversion and baptism. Que no tengan que pasar por estas purificaciones porque se les ha enseñado cómo amar a los cristianos desde el momento de su bautismo. The young people who have embraced Jesus and who open themselves to the Holy Spirit Los jóvenes que aman a Jesús y que se abren al Espíritu Santo have a capacity and a power to evangelize tienen una capacidad y un poder para evangelizar what we in the older generation have. que nosotros no tenemos en la generación de los mayores, Because we are weighed down by more baggage from the past. porque nosotros estamos cargados con el peso del pasado. We need to receive the riches of the past, Nosotros tenemos que recibir las riquezas del pasado, but be freed from what I'm calling the baggage. pero ser liberados de lo que yo llamo este peso. del Our pasado. task is to encourage and free the younger generation to run faster than we were able. Así que animo a los jóvenes a que corran mucho más rápido que lo que nosotros pudimos hacerlo. We in the older generation, Nosotros en nuestra we have to generación avoid projecting our hang-ups onto them.
Tenemos que evitar proyectar todos nuestros prejuicios sobre los jóvenes. The biblical image that speaks to me here La imagen bíblica is the que story of David preparing to fight Goliath. os quiero presentar es la imagen de David que va a luchar contra Goliat. We are told Saul clothed David with his armor. Se nos dice que Saúl le dio a David la armadura, su armadura. He put a helmet of bronze on his head Le puso un casco de bronce en la cabeza and clothed him with a coat of mail. y le puso una malla. But David, a slim teenager, Pero David, que era un adolescente delgado, could not even walk properly with Saul's armor. ni siquiera podía caminar con la armadura que le había dado Saúl. So David goes to fight Goliath armed with his staff and 5 smooth stones. Así que David decide ir a luchar contra Goliat con su cayado y 5 piedras pulidas. And David convinced Saul and his advisors Y David convenció a Saúl y a aquellos que le aconsejaban to set aside their fears que no tuviesen miedo, that Goliath would swat David aside like a fly. los miedos que tenían de que Goliat iba a aplastar a David como una mosca. When Goliath mocks David, am I a dog that you come to me with sticks? Y entonces Goliat le dice a David, ¿pero qué pasa? ¿Que yo soy un perro para que vengas a mí con estos palos? David responds with faith. David le responde con fe. You come to me with a sword and with a spear and with a javelin, Tú vienes a mí con una espada y con una lanza y con una jabalina. but I come to you in the name of the Lord of hosts, Pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, the God of the armies of Israel, el Señor del ejército de Israel, whom you have defied. a quien tú has desafiado. Let us not try and force the armor of David Así on que- Saul Así que no intentemos forzar la armadura de Saúl on the younger generation who have the enthusiasm, faith and confidence of David. que tiene en esta generación más joven que tiene la confianza y el entusiasmo de David. Just finally, Para I finalizar, want to say something about a need that is essential if we're to make progress in unity quiero hablar de una necesidad que es esencial si queremos progresar en la unidad, and especially with our Protestant brothers and y sisters. especialmente con nuestros hermanos y hermanas protestantes. We have to know the Bible. Tenemos que conocer la Biblia. And when we meet Protestant, particularly when I meet pastors, Y cuando nos encontramos con los protestantes, especialmente con los pastores, they have a great ease in quoting passages from many different parts of the Bible pues citan pasajes de la Biblia muy fácilmente, de diferentes partes de la Biblia, that often I have not had. y que yo ni siquiera, pues no, una facilidad que yo no tengo. And we have to address this question of Catholic ignorance of Scripture. Y tenemos que, de alguna manera, pues evitar esta ignorancia de la Escritura. There cannot be deep progress towards unity No puede haber progreso hacia la where there unidad is in effect an ignorance of Scripture. si hay una ignorancia de la Biblia, de la Escritura. Now the Holy Spirit gives us a love for the Word of God. El Espíritu Santo nos da un amor por la palabra de Dios. But this has to mean more than just opening up the Word of God to find some relevant word. Pero esto tiene que ser más que simplemente abrir la palabra de Dios para encontrar una palabra adecuada. It means study. Significa It estudiar, means discipline, regular reading of the Scriptures. significa una lectura disciplinada y un estudio de las Escrituras. Because it is only then we will be fed from the Word of God, Porque solo desde ahí seremos alimentados por la palabra de Dios. and the word and witness that we give Y este será el testimonio que daremos. will touch the other Christians. Y el testimonio que daremos tocará a otros cristianos. May God bless you all. Que Dios os bendiga.
Vamos a abrir, si alguien quiere hacer alguna pregunta, vamos a abrir un momento para preguntas. Quisiera, por favor, preguntarle, Padre Raniero, buenas tardes, si esto es así, ¿por qué no nos hacemos todos protestantes entonces? Por una parte, y por otra parte, si la Virgen, la Eucaristía y la confesión es lo más importante de nuestra religión, ¿tenemos que renunciar a ellas para la unidad? Esa es mi pregunta. Absolutamente no. No, of course not. Like the question was like, if that you say is true, do we need to renounce to the Eucharist and to Mary and to all those things? Como decía mi hermano Peter Ocken, As my brother Peter Hawken said, una condición para el diálogo ecuménico one condition for the ecumenical dialogue es de no renunciar a su propia identidad, is not to renounce to our own identity, no tentar de convertir otro a su iglesia, and not to try to convert someone to your own church. Precisamente este es el desafío del ecumenismo. And this is the challenge of ecumenism. Permanecer fieles a su heredad católica. It is to remain faithful to the Catholic truth. Y al mismo tiempo abiertos a aceptar a otros que crean en el mismo Señor. But at the same time to be open to accept others that believe in the same Lord. El principio que Juan Pablo II proponía como guía para el diálogo ecuménico Something that John Paul II proposed as a dialogue for ecumenical dialogue es mirar a lo que nos une más a los que nos separa. It means to look at what unites us more than to what separates us. Porque los que nos une es más importante de lo que nos divide. Because what unites us is more important than the things that separate us. Y a veces yo no he encontrado ningún pentecostal o protestante And I never found any Pentecostal or Protestant que me ha puesto en discusión mi fe en la Eucaristía o mi devoción a la Virgen. that has ever challenged my belief in the Eucharist or my devotion to Mary. En algunas circunstancias he podido compartir con ellos mi amor para la Eucaristía y la Virgen María. In many occasions I have been able to share with them my love for the Eucharist and my love for Mary. El amor hará más fácil llegar a una mayor unidad doctrinal. It's easy, if we love each other, it's easier to achieve a doctrinal unity. Como decía, yo tendré la oportunidad de decir algo más sobre el diálogo ecuménico. As I said, I will be able to say something else about ecumenical dialogue Sábado por la tarde. on Saturday afternoon. Solo quería asegurar a esta hermana y a todos But I want to say to this sister and to all of you que nosotros no pedimos a los pentecostales de recibir todo nuestra heredad católica. we do not ask from Pentecostal that they receive our Catholic heritage. Y ellos no nos piden de dejar nuestra heredad. And they are not asking us to leave our heritage either. Esta será la tarea del diálogo ecuménico. So this is the task for ecumenical dialogue. I have a question in English. Una pregunta en inglés. Do you think there is a new type of outpouring of Holy Spirit
we witness today at the church, which is different in nature or different in emphasis than the early 50 years ago of the charismatic renewal? Is there a new kind of baptism? We hear a lot of baptism of fire, which comes in a powerful way, a new outpouring. Do you have any comments on that? La pregunta es si cree que hay una especie como de derramamiento del Espíritu Santo que es diferente al primer derramamiento de hace 50 años, de los primeros tiempos de la renovación, como un bautismo de fuego que es diferente al que recibimos en aquel tiempo. A esta pregunta pienso que puede contestar mejor mi hermano Peter. I think that Peter can answer this question much better than me. Well, I think we are in a new phase. Creo que estamos en una nueva There is fase. always a continuity in the Lord's work. Siempre hay una obra en la obra de Dios siempre hay una It continuidad. doesn't contradict the newness of the work of the Spirit that I spoke about this morning. Que no contradice la novedad del Espíritu de la que hablé esta mañana. So, as I see it, over the last year, since the beginnings of the renewal, which immediately followed the Second Vatican Council, Como yo lo veo desde el principio de la renovación, después del concilio, I see this as the first phase of the renewal of the Church. veo esto como la primera fase de la renovación en la Iglesia. Of course, there were antecedents before the Council, Por supuesto, lo que viene antes del concilio, but I think now we're moving into a second phase. pero creo que ahora nos estamos moviendo hacia una segunda fase. The first phase was necessary, La primera fase fue and the necesaria. second, the new phase that's beginning, would not be possible without the first phase. Y creo que la segunda fase que está empezando pues sería imposible sin la primera. The first phase involved the affirmations of Vatican II, La primera fase pues, tiene que ver con las afirmaciones del Concilio Vaticano the need II, for reform of the liturgy, la necesidad de la reforma de la liturgia, active participation of the people, la participación activa de la gente, del access pueblo, to the scriptures for all the faithful, el acceso a las escrituras de todos los fieles, for theology to be more biblical, que la teología sea más bíblica, and this was also the beginnings of ecumenism in the Catholic Church, y también este es el or comienzo approval of it. de la aprobación del ecumenismo en la Iglesia Católica. And the charismatic renewal then brought these things to life, Y la renovación carismática ha dado vida a estas cosas. and I see this first phase of the renewal of the Church. There was a whole reformulation of Catholic teaching. Y creo que en los primeros tiempos de la renovación hubo como una reformulación de la enseñanza católica. We see in the Catechism of the Catholic Church Lo vemos en el catecismo de la Iglesia and Católica in the many encyclicals of St. John Paul II, y las muchas encíclicas de San Juan Pablo II. and that it was continued by Pope Benedict. Y después que ha continuado el Papa Benedicto. But I think that what marks this second phase, Pero creo que lo que marca esta segunda fase, which really begins with Pope que Francis, comienza con el Papa Francisco, there was preparation for this, por supuesto, lo de antes fue una preparación para esto, but the emphasis has moved from orthodoxy, from correct belief, entonces las cosas se han movido desde la ortodoxia, desde la creencia correcta and reformed structures y las estructuras, reformar las estructuras to how we live the gospel a cómo vivimos el Evangelio and how we behave. y cómo nos comportamos. I see the whole emphasis of Pope Francis on going out, Veo es el énfasis en el Papa Francisco en el salir hacia afuera, place of the poor and the needy. el lugar del pobre y del necesitado. I could say a lot more about this, but let me not be too long. Podría decir mucho más sobre esto, pero no voy a alargarme más, So I'll just give one example. así que voy a dar un ejemplo. You know, there was teaching before
from John Paul II and Pope Benedict Antes teníamos la enseñanza de Juan Pablo II y del Papa Benedicto about the Church's love for the poor, the preferential option for the poor. donde teníamos la enseñanza de la Iglesia de la opción preferencial por el pobre. But I think much of this was in the context of Catholic social teaching. Pero creo que eso estaba dentro del contexto de la doctrina social de la Iglesia, que es muy importante. But I see that Pope Francis, Pero veo que el Papa Francisco, this is a matter of discipleship. para el Papa Francisco, esto es una cuestión de discipulado. And there's a new emphasis here. Y aquí hay un nuevo énfasis. And it's something that is new to me because, to be honest, this wasn't a big part of my life. Y esto para mí es algo nuevo, porque la verdad, para ser sincero, pues no era una parte muy grande de mi vida. But this is typical of the Holy Spirit. The Holy Spirit constantly challenges us. Pero esto es típico del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos reta constantemente. I haven't said anything about manifestations of the Spirit, No he dicho nada de las manifestaciones del Espíritu, but I think that as the Church moves further and closer towards the coming of the Lord, creo que mientras la Iglesia avanza más hacia la venida del Señor, and we have no idea when this will be, y no tenemos ni idea de cuándo esto va a suceder, but I think as this happens, pero creo que there cuando esto will sucede, be increasing outpourings of the Spirit, habrá un aumento de los derramamientos del derramamiento del Espíritu and manifestations of different kinds, y manifestaciones de diferentes but they will tipos always need discernment, que siempre necesitarán and discernimiento. we need to avoid making those things the center of our message. Y tenemos que evitar hacer de estas cosas la centralidad, el centro de nuestro mensaje. The Lord gives such things, El Señor nos da estas cosas, but the message is what we've heard from Father Raniero. pero el mensaje es el que hemos oído del Padre Raniero. Un minuto. Buenas noches, soy de Ciudad del Este, Paraguay. Les saludo nuevamente porque ya tuvimos la grata visita de decir ya la predicación del Padre. Padre, una cosa que a mí me preocupa mucho es el sacerdote cuando nuestro párroco está se abstiene mucho. Yo tengo en el barrio, varios hermanos de las denominaciones, pero el sacerdote no quiere hacer nada. Entonces, esto va a ir para todos los sacerdotes, también una organización de instruirles y de llevarles. Yo sé que hay muchos sacerdotes acá ya en la renovación carismática, pero ya tenemos mucha revolución en la renovación carismática y esta va a ser una nueva revolución ya con nuestros párrocos. Entonces, un consejo pido sobre eso. The question, I'm going to summarize the question, which is about so what happens with the priests that are a bit resistant to all these ecumenical relationships, because sometimes the renewal is already a bit difficult. So if we take this to our parishes in the ecumenical relationships, have you got an advice for us of what to do? La respuesta es amar a los sacerdotes. So the answer is love the priests. ¿Queréis conquistar los sacerdotes? Se conquistan con el amor, el cariño. The only way to seduce priests is you do it with love and yes. And Yo soy un fruto del amor de algunas mujeres. I am a fruit of the love of many women. Fue una mujer que por primera vez regresando de una casa de retiro me dijo: There was a lady that once, when I was coming back from a retreat, said to me, he encontrado gente extraña en esta casa de retiro. I found strange people in this retreat house. Gente que reza levantando las manos. People that raise up their hands to pray. Y hablan de milagros que pasan entre ellos. And they talk about miracles. Y como un sacerdote, un director espiritual muy sabio. And as the spiritual director, I was very wise. Yo le digo,
tú nunca irás más a esta casa de retiro. I said to her, never go back there to this retreat house. Ella me obedeció, And she obeyed. pero como todas las mujeres no se rindió tan fácilmente. But as many women, she didn't give up that easily. Siguió invitándome. And she kept inviting me. Y fue por el cariño, la paciencia de algunas mujeres que yo he llegado a la gracia de la renovación. And it was through the patience and through the affection of many women that I arrived to the grace of the renewal. Por supuesto, cuando tengo la oportunidad de hablar al clero y a los obispos, Of course, when I have the opportunity to speak to the priests and to the bishops, y tengo muchas ocasiones de hacerlo, and I've got many occasions in that I can do this, ahí hablo diferentemente. I speak in a different way. Y digo que no se puede extinguir el Espíritu Santo. That, what I say to them is that you cannot extinguish the Holy Spirit. Que la gracia más grande que la Iglesia ha tenido después del concilio That the biggest grace that the Church has had after the Vatican Council es una experiencia nueva del Espíritu Santo. is a new experience of the Holy Spirit. Y sería una tragedia And it would be a tragedy si los laicos reciben esta gracia if the lay people receive this grace y los sacerdotes permanecen fuera del Senado. and the priests are outside the upper room. Esto lo he dicho a muchos obispos y sacerdotes. And I have said this to many bishops and priests. Porque de esta manera los laicos se convertirían en maestros de la fe. Because in this way, lay people will become the teachers of the faith. Gente que sabe lo esencial de la fe. The ones that know the essential things about the faith. Y por esto, repito, desde la parte de los laicos se necesita mucha paciencia y amor para los sacerdotes. So on your part as lay people, you need a lot of love and patience Y for de the la priests. parte de los sacerdotes, mayor confidencia en los laicos. Mayor confidencia en los laicos. And you need more, like on the priests, they need more confidence on the lay people. Nosotros necesitamos paciencia, los dos. We all need patience. A veces digo que el carisma y la institución Sometimes I say that the charism and the institution, son cada uno un brazo de la cruz. every one of them is like an arm of the cross. Los carismáticos son la cruz de la institución The charismatics are the cross of the institution, y la institución es la cruz de los and the carismáticos. institution is the cross of the charismatics. Pero ellos necesitan estar juntos. But they need to be together. Seguimos entonces sufriendo y esperando. So we keep on suffering and waiting. Gostaria de cumprimentar todos, sou Fernando Calomagno do Brasil. Gostaria de perguntar se dentro do diálogo ecumênico existe algum projeto, alguma conversa no sentido de cada igreja cristã mantendo sua autonomia de rito, de culto e administrativa, mas reconhecendo a autoridade papal do Papa como líder espiritual de todos os cristãos do mundo. E se talvez não seja esse o caminho para encontrarmos o ecumenismo e a unificação de todas as igrejas cristãs. O Papa como autoridade espiritual de todos os cristãos do mundo, mas cada igreja mantendo sua autonomia administrativa, de culto e de rito. Ou seja, como que está esse diálogo nesse sentido no momento? Muito obrigado a todos. Necesito que traduzca.
Okay, la pregunta, lo que está, si habéis entendido lo que la propuesta que hacía este hermano es que si había una posibilidad de que todas las iglesias, cada una con su identidad diferente, pues estuviesen en la diversidad y tener al Papa como la referencia central, que hubiese un proyecto de este estilo. So he's saying like the proposal that this brother was doing is like to have the Pope as the central leader, but every different church had got their own diversity and their own way of doing things. Yo pienso que no se puede pedir a los cristianos de otras denominaciones de aceptar pronto el ministerio del Papa. I don't think that we can ask Christians from other denominations to accept like quickly, the ministry of the Y tampoco the Papa Pope. Francisco lo pretende. And I don't think that this is what Pope Francis is asking for either. Hablando a los ortodoxos, Papa Francisco dijo, hablando a los When he ortodoxos, spoke to the Orthodox, Pope Francis said, lo único que pedimos es de compartir la misma fe. the only thing that we ask for is to be able to share the same faith. Yo me estoy dando cuenta I'm realizing como simplemente siendo a la cabeza de la Iglesia Católica, that being at the front, being the head of the Catholic Church, con tanta humildad, with such a humility, con tanto cariño hacia los cristianos de otras denominaciones, with a lot of affection for Christians of all denominations, el Papa Francisco está reconciliando con la Iglesia Católica innumerables personas. like the Pope Francis has been able to reconcile different people from Yo different me he places in dado the cuenta Catholic que Church. ha cambiado la actitud hacia la Iglesia Católica, I realized that the attitude towards the Catholic Church has changed. que nunca ha cambiado porque se ha afirmado la primacía del Papa. The attitude doesn't change because the Pope has affirmed his primacy. Pero Papa Francisco nos muestra el servicio que el Papa da a toda la cristianidad. Pope Francis is showing us the service that this gives to the whole Christendom. En 50 años hemos recorrido un largo camino. In 50 years we have come a long way. No se puede pensar que en 10 años podemos cambiarlo todo. We cannot think that we can change everything in 10 years. Caminamos hacia el centro y nos encontraremos un día. We walk towards the center and one day we will meet. Quizá también teniendo todos un punto de referimiento único en toda la cristianidad. And then we all have like one point of reference in the whole of Christianity. Entre tanto, invitamos Papa Francisco So that, in the meantime, we invite Pope Francis. en su humildad y simplicidad. So we imitate Pope Francis in his humility. Esto reconciliará a otros cristianos a nosotros católicos, Because this will reconcile all the Christians with us Catholics, mucho más que afirmando nuestra doctrina tradicional. much more than affirm our traditional doctrine. A pesar del hecho que yo personalmente creo en el ministerio de Pedro, In spite of the fact that I personally believe in the ministry of Peter, agradezco a Dios inmensamente por tener este carisma del Papa. and I'm really, really grateful to God for the Pope having this charism.